Hay momentos en la vida donde el mundo exterior se reduce a un solo color, gris. Un silencio que no es paz, sino la ausencia ensordecedora de la esperanza. Es ese instante preciso, cuando la certeza de la pérdida o el dolor incurable nos atraviesa, que nos encontramos de rodillas frente a un muro incomprensible. Intentamos negociar, gritar o simplemente huir, pero el sufrimiento, profundo y existencial, se yergue inamovible, como una ley fundamental de la existencia. Esta no es una conversación sobre el dolor trivial, sino sobre la adversidad que golpea con tal fuerza que amenaza con desmantelar el núcleo de lo que creemos ser. Nos han enseñado a ver el sufrimiento como el gran enemigo, la falla que debe ser erradicada a toda costa. El mundo moderno se construye sobre la premisa de la evitación del dolor. Anestesia, distracción constante, la promesa de la felicidad perpetua. Pero, ¿qué sucede cuando fallan todos los mecanismos de escape? ¿Qué ocurre cuando el dolor es tan vasto y persistente que se convierte en nuestro único compañero de viaje? Ahí, en la oscuridad de esa pregunta inevitable, comienza nuestro viaje. Exploraremos una perspectiva radicalmente diferente, una forjada en la experiencia más extrema de la historia humana. La idea de que ese mismo sufrimiento, inevitable y a menudo injusto, es en realidad un sendero, una puerta estrecha que conduce a la única transformación verdaderamente duradera. La filosofía, en su más noble función, no promete eliminar el dolor, promete darle un lugar y un significado. Si no podemos controlar los vientos de la vida, podemos al menos decidir la calidad de nuestra vela. Esta pregunta no es nueva, pero ha sido respondida con una claridad brutal y redentora por un hombre que lo perdió todo, excepto esa última y más preciada libertad humana. Nos adentraremos en el corazón de la logoterapia, la disciplina que sostiene que la motivación principal del ser humano no es la búsqueda de la felicidad, sino la incansable y a menudo oculta búsqueda de sentido. Y aquí yace la provocación central de nuestra reflexión. Y si aquello que más tememos, la prueba de fuego, la pena que nos quita el aliento, no fuera una maldición que hay que soportar, sino una pregunta que se nos hace, una pregunta formulada por la vida misma, demandando una respuesta que solo puede ser dada a través de nuestras acciones, nuestra actitud y nuestra capacidad de trascender. Invitamos ahora a dejar a un lado la resistencia habitual al dolor y a considerar, por un momento, la posibilidad de que la verdadera vida comienza justo después de la capitulación, cuando nos atrevemos a preguntarle al sufrimiento no ¿por qué yo?, sino ¿para qué yo? La idea central que sostiene esta transformación se conoce como la voluntad de sentido. No es simplemente un deseo, es una fuerza existencial que nos impulsa más allá de la mera supervivencia biológica y las gratificaciones inmediatas. El psiquiatra y filósofo Viktor Frankl, fundador de la logoterapia, observó que el ser humano, incluso en las condiciones más degradantes, lucha no por el placer ni por el poder, sino por encontrar una razón para continuar viviendo, un porqué que justifique el cómo de su existencia. Esta búsqueda de sentido es lo que nos hace radicalmente humanos. Cuando esta voluntad se frustra o se bloquea, lo que surge es un vacío existencial, una sensación de insignificancia que la logoterapia denomina neurosis noógena. A diferencia de las visiones psicológicas que priorizan la homeostasis o la satisfacción de impulsos, Frankl insiste en que el ser humano no está primariamente motivado por reducir tensiones internas, sino por realizar valores y significados fuera de sí mismo. El sufrimiento entra en esta ecuación de manera crítica. Cuando la vida nos niega la posibilidad de realizar un valor a través de la creación, el trabajo, el arte o la experiencia, el amor, la belleza,
queda una tercera vía: la realización del valor a través de la actitud que adoptamos ante el sufrimiento inevitable. En este punto, el sufrimiento deja de ser un déficit y se convierte en una oportunidad ética y espiritual. Es la posibilidad de transformarnos a nosotros mismos cuando no podemos transformar la situación. El concepto fundamental aquí es la dignidad trágica. Frankl no idealiza el dolor, reconoce su horror y su inutilidad inherente en muchos casos. Sin embargo, sostiene que incluso si el dolor no tiene sentido en sí mismo, la vida que lo padece siempre tiene la posibilidad de conferirle un sentido. Esta es la diferencia sutil, pero monumental, entre resignación pasiva y desafío activo. La resignación acepta el hecho. El desafío logoterapéutico acepta el hecho, pero insiste en la libertad de la respuesta. Significa reconocer que soy responsable de la forma en que elijo enfrentar mi destino, incluso cuando ese destino es inmutable. Si el sufrimiento es una parte ineludible de la tríada trágica de la vida, dolor, culpa y muerte, nuestra tarea es encontrar, precisamente dentro de esa tríada, la respuesta única que la vida nos está exigiendo. La voluntad de sentido nos invita a dejar de preguntar qué esperamos de la vida y empezar a preguntarnos qué espera la vida de nosotros. A lo largo de la historia de la filosofía, el sufrimiento ha sido abordado desde ángulos muy distintos, ofreciendo un vasto mapa de respuestas a esta eterna pregunta humana. Para los estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, el sufrimiento era primariamente un error de juicio, un apego a aquello que no podemos controlar. Su respuesta era la ataraxia, la imperturbabilidad, alcanzada a través del ejercicio disciplinado de la razón para distinguir lo que está en nuestro poder y lo que no lo está. El sufrimiento físico o la pérdida externa no deberían afectarnos, ya que la única posesión real es nuestra voluntad interna. La transformación, bajo esta óptica, es el desarraigo emocional. En contraste, filósofos más cercanos a la corriente existencialista, como Friedrich Nietzsche, veían el sufrimiento no como un error a corregir, sino como un requisito esencial para la grandeza. Su famosa frase, "Lo que no me mata, me hace más fuerte", encapsula una perspectiva donde el dolor es el crisol del crecimiento. La transformación no es la paz, sino la superación de uno mismo a través de la afirmación radical de la vida, incluyendo sus aspectos más duros y crueles. Nietzsche nos desafía a amar nuestro destino, a practicar el amor fati. El aporte de Frankl se sitúa en un lugar único, tomando el rigor de la autodisciplina estoica y el desafío de la superación nietzscheana, pero añadiéndoles la dimensión ética y espiritual del sentido. Frankl reconoce que el sufrimiento real, el que amenaza con aniquilarnos, no siempre puede ser superado o ignorado. A veces simplemente tenemos que cargarlo. Pero a diferencia de otras perspectivas, Frankl recalca que el sufrimiento no es simplemente un medio para la fuerza, Nietzsche, o una ilusión, estoicos, sino una llamada a la responsabilidad. La perspectiva de Frankl se basa en la última de las libertades humanas, la capacidad de elegir la propia actitud ante cualquier conjunto de circunstancias. Es en el momento de la mayor coerción externa donde la libertad interna se vuelve más evidente. Es la elección de cómo nos comportamos cuando la situación es desesperada lo que revela y construye nuestro carácter. Esta elección es la puerta a la transformación. No transformamos el evento, transformamos la persona que experimenta el evento. En lugar de buscar una explicación causal para el dolor, quién o qué lo causó, Frankl nos invita a buscar una respuesta teleológica. ¿Para qué sirve ahora este dolor? Esta es la diferencia entre ser una víctima de las circunstancias y ser un arquitecto de la respuesta interna. ¿Cómo se traduce esta profunda arquitectura filosófica en el tumulto cotidiano de nuestras vidas?
Rara vez nos encontramos en circunstancias de vida o muerte como las que vivió Frankl, pero la frustración, la pérdida de un ser querido, la enfermedad crónica, el fracaso profesional o la monotonía existencial pueden generar un sufrimiento que, aunque menos dramático, es igualmente corrosivo para el alma. La logoterapia nos ofrece herramientas prácticas para afrontar estos sufrimientos de la vida normal. La primera aplicación práctica es la desfocalización. Cuando estamos inmersos en el dolor o la ansiedad, tendemos a hacer de nuestro sufrimiento el centro absoluto de nuestro universo. Frankl nos enseña a mirar más allá de la autocompasión o la obsesión por el síntoma. El sufrimiento nos está pidiendo que miremos hacia el significado que espera ser realizado fuera de nosotros. Por ejemplo, si sufrimos una gran pérdida, la pregunta no es cómo sentirnos mejor, sino cómo podemos honrar a la persona perdida a través de una acción futura o un cambio en nuestra propia vida. La acción de dar sentido nos saca de la trampa del egocentrismo del dolor. Otra aplicación vital es la redefinición de la responsabilidad. En lugar de sentirnos víctimas pasivas de la injusticia o la desgracia, se nos pide que identifiquemos la tarea única que esta situación nos presenta. Cada persona, con su historia particular, tiene una tarea específica que nadie más puede completar. Si la enfermedad es inevitable, mi tarea puede ser modelar la paciencia y la dignidad para quienes me rodean. Si la injusticia económica es mi realidad, mi tarea puede ser mantener mi integridad y usar mi experiencia para buscar el cambio, sin dejar que el resentimiento consuma mi valor interno. El sufrimiento se convierte así en un catalizador de la acción ética y moral. Esta transformación se manifiesta en la capacidad de ver la vida como una serie de preguntas abiertas. Cada momento de dificultad no es un callejón sin salida, sino un examen de carácter. Las personas que han integrado esta visión desarrollan lo que se llama una actitud de desafío. Reconocen que no tienen el control sobre el evento, pero sí sobre el espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio reside el poder de la transformación, la capacidad de extraer oro del lodo, de convertir la carga pesada en la palanca que nos permite elevarnos. La verdadera profundidad de esta filosofía exige una introspección radical. Es fácil admirar la fortaleza de otros que han superado grandes adversidades, pero el reto es aplicar esta misma lupa de sentido a nuestras propias luchas, a menudo menos épicas, pero igualmente incapacitantes. El momento de la reflexión interior nos invita a hacer un inventario de nuestro dolor actual. ¿Qué formas de sufrimiento estoy experimentando ahora mismo? La frustración profesional, la soledad relacional, la ansiedad por el futuro. La pregunta fundamental que debemos plantearnos es: ¿estoy tratando de eliminar este sufrimiento a cualquier precio o estoy dispuesto a escucharlo? Muchas veces, nuestro dolor es el mensajero de un significado no vivido. Podríamos estar sufriendo ansiedad porque nuestra vida no está alineada con nuestros valores más profundos, o experimentando frustración porque tememos dar el salto hacia la vocación que nos llama. Si corremos del dolor, corremos de la posibilidad que el dolor nos presenta. La transformación interior comienza cuando dejamos de vernos como objetos pasivos a los que les suceden cosas y nos convertimos en sujetos activos que eligen cómo responder a lo que sucede. Reflexione sobre su respuesta instintiva a la dificultad. ¿Es la queja, el resentimiento, la negación, o es la búsqueda silenciosa de la lección, de la tarea no realizada? Si la vida le ha arrebatado algo valioso, la reflexión logoterapéutica le pide que se pregunte: ¿qué me queda que nadie me puede quitar? La respuesta siempre debe ser la libertad de su actitud y la posibilidad de realizar un valor pendiente.
Este ejercicio de conciencia no busca la justificación fácil del dolor, sino la maximización de la respuesta humana. Piense en la última gran dificultad que enfrentó. Si pudiera volver a vivir ese momento sabiendo lo que sabe Frankl, ¿cambiaría su respuesta? En lugar de permitir que la amargura llenara el vacío, elegiría una acción que honrara la dignidad humana, la suya o la de otros. Esta reflexión nos obliga a confrontar si hemos estado utilizando nuestro sufrimiento como excusa para el estancamiento o como combustible para el crecimiento. La puerta de la transformación se abre hacia adentro, demandando honestidad sobre dónde reside realmente nuestra libertad. El camino del sufrimiento a la transformación no es un atajo hacia la felicidad, sino la forja de la plenitud. La transformación, vista a través de la lente de Frankl, no es el cese del dolor, sino el nacimiento de un ser humano más robusto, consciente y éticamente responsable. Es la persona que emerge del crisol, sabiendo que, aunque la vida puede despojarnos de todo, jamás podrá quitarnos la capacidad de elegir lo que hacemos con lo que queda. La percepción final, el gran regalo de esta filosofía, es que el sentido no es algo que inventamos arbitrariamente o que recibimos como un premio. El sentido es algo que descubrimos, que está ahí fuera, esperando ser capturado y realizado por nosotros. Es la vida la que nos interpela constantemente, y nuestro sufrimiento es simplemente la aguja que apunta a la pregunta más urgente que se nos hace en ese momento particular. Cuando logramos responder con responsabilidad, con amor o con dignidad ante lo que es inevitable, el sufrimiento se transmuta. Deja de ser una carga inútil y se convierte en el cimiento de una arquitectura interna inquebrantable. La transformación verdadera es el desplazamiento del enfoque, del ego sufriente al sentido trascendente. Cuando dejamos de preguntarnos por qué las cosas nos suceden a nosotros y comenzamos a preguntarnos para quién o para qué podemos servir a pesar de ellas, hemos cruzado el umbral. El sufrimiento no desaparece, pero se reduce al tamaño de un desafío manejable porque ya no domina el horizonte. Ahora es solo una parte de la historia, no la totalidad. Así, la filosofía de la transformación no nos libera de la vida, sino que nos libera para la vida, para aquella que espera ser vivida con valentía, incluso en sus aspectos más oscuros. Cerramos esta reflexión con la poderosa paradoja que Frankl nos legó. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce sufrimiento, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontas ese sufrimiento. Que esta insight resuene en los momentos de mayor oscuridad, recordándonos que incluso en la rendición de la esperanza externa, existe una esperanza interna, la de la propia alma que se niega a ser humillada por la adversidad. La puerta ha sido señalada. La elección de cruzarla es eternamente nuestra. Más allá de las grandes acciones éticas y las monumentales decisiones morales, la aplicación cotidiana de esta filosofía se ancla en los gestos minúsculos de la resistencia psicológica. Piensen por un momento en el poder subversivo de la risa. Cuando el dolor es inmenso y la opresión parece total, la capacidad de inyectar humor en la situación más desoladora es el epítome de la libertad interna. No se trata de reír del sufrimiento con burla o negación, sino de reírse de la absurdidad de la situación y de la propia respuesta. Es una herramienta sutil, pero potente, que nos permite trazar una línea, un abismo incluso, entre el yo esencial y las aflicciones transitorias que nos asaltan. Este distanciamiento mental no minimiza la realidad de la pena, sino que magnifica la independencia del espíritu. Si podemos reírnos en el rostro de la desgracia, por un instante hemos probado que la desgracia no nos posee por completo.
es la última bala que el alma dispara contra el nihilismo de la desesperación. Avanzando en el terreno de lo práctico, esta perspectiva ofrece un arsenal refinado para enfrentar el pánico, las obsesiones y la ansiedad que a menudo acompañan al sufrimiento existencial. Consideremos el dilema de alguien que padece una fobia o un miedo persistente. Cuanto más se esfuerza la persona por suprimir el síntoma, más tenso se vuelve, alimentando el ciclo de la angustia. La aplicación de sentido en este contexto nos enseña a invertir la energía psíquica. Se le pide al individuo que, en lugar de luchar, intencionalmente se proponga hacer exactamente lo contrario de lo que teme o busca. Por ejemplo, a una persona con insomnio severo no se le pide que se esfuerce por dormir, sino que se proponga quedarse despierta toda la noche, manteniendo los ojos abiertos y la mente alerta. Al liberar la intención hipertrofiada de lograr un resultado, dormir o evitar el pánico, se desarma la ansiedad anticipatoria que alimenta el problema. Este acto de desafío activo contra el círculo vicioso de la autoobservación ansiosa es una manifestación práctica y poderosa de que somos más grandes que nuestras reacciones emocionales. Una capa crucial adicional en la aplicación práctica de esta sabiduría tiene que ver con nuestra percepción del tiempo. Generalmente, la transitoriedad de la vida se vive como una fuente de angustia. Todo pasa, todo se pierde y la oportunidad se escapa. Sin embargo, esta escuela de pensamiento nos invita a invertir radicalmente esta visión. Si el presente está lleno de sufrimiento, la realización de valores en ese presente asegura su permanencia en el pasado. El pasado, lejos de ser un vacío o un conjunto de lamentos por lo no vivido, se convierte en un archivo de logros y decisiones irrefutables. Las elecciones que tomaste con dignidad, los actos de amor que ofreciste sin esperar reciprocidad, la valentía que demostraste ante la enfermedad, no pueden ser anulados por ningún factor externo, ni por el paso del tiempo, ni por el dolor futuro. Ahora, fíjense en la profundidad de este cambio. La belleza de la flor que se ha marchitado se encuentra protegida en el recuerdo de su florecimiento. De igual forma, el sufrimiento que has atravesado y la actitud que elegiste frente a él se convierten en hechos históricos incambiables de tu ser. Esta es una verdad que otorga una paz profunda. Cuando la vejez, la limitación física o una tragedia final restringen severamente las posibilidades de crear nuevos significados en el futuro, podemos apoyarnos en el vasto almacén de significado ya realizado. Lo que ha sido es irrevocable y seguro, como una cosecha guardada en una bodega. Al revalorizar el pasado, no como una sombra de lo perdido, sino como una bóveda inexpugnable de lo ganado, el sufrimiento actual se relativiza. Lo que ahora parece una prueba insoportable, una vez pasado, será simplemente el capítulo donde demostraste tu mayor estatura moral, cimentando una identidad que ya nadie puede arrebatar. Esta aplicación final nos lleva a un estado de superresponsabilidad. Pensemos en nuestra vida como una película que se está grabando continuamente y en cada momento de adversidad la cámara está encendida y enfocada. ¿Qué tipo de personaje estoy eligiendo ser en esta escena de dolor? La vida, con sus dificultades inevitables, nos está pidiendo que representemos la mejor versión posible de nosotros mismos. El sufrimiento, entonces, se convierte en el escenario donde se filma nuestro testimonio ético más elevado. La tarea práctica es vivir cada día, cada hora difícil, como si estuviéramos siendo juzgados por un espectador eterno. No por la felicidad o el éxito que logramos, sino por la integridad, la compasión y el coraje con que manejamos la inevitable imperfección de la existencia. Es un llamado a la vigilancia constante sobre nuestra respuesta interna, el único dominio verdaderamente nuestro. Hemos navegado el árido paisaje de la ineludible adversidad humana,
pasando de la constatación de la pena a la contemplación de su potencial. Ahora, al elevar la mirada del mapa detallado que hemos trazado, observamos la topografía completa que emerge de la síntesis de estas ideas. Ya no estamos en el ámbito de la disección teórica. Estamos en la profunda resonancia de estas verdades en nuestro propio interior. La travesía filosófica nos ha liberado de la tiranía de la causalidad, aquella que insiste en que somos meramente el producto de lo que nos sucede. Hemos descubierto que la búsqueda de un ¿por qué externo, la explicación del sufrimiento, se disuelve y se transforma en la elección interna de un ¿cómo?, la respuesta responsable. Esta fusión no es un acto de resignación pasiva, sino un ejercicio de soberanía existencial. Es en este punto de encuentro donde convergen las disciplinas, donde la firmeza ética del estoico encuentra la voluntad de superación del existencialista, todas ellas ancladas en la tarea única de encontrar el significado. La lección definitiva no es la mera supervivencia o la eliminación del dolor. Es la calidad intrínseca de nuestra presencia y la conciencia plena con la que habitamos la adversidad. Pensemos en este proceso como un crisol. El sufrimiento, despojado de su rol de enemigo absoluto, se revela como un catalizador ineludible. Nuestra pena es la materia bruta y la voluntad de sentido es la llama. Lo que presenciamos es la transmutación alquímica de la ceguera emocional en una visión aguda de la responsabilidad única que nos toca asumir. Es la arquitectura del yo, que se edifica con la piedra angular de aquello que se creía perdido. Al reflexionar sobre la trayectoria de estas ideas, se disuelve la ingenua ilusión de que la plenitud reside en la ausencia de conflicto. Por el contrario, la plenitud se manifiesta como la capacidad de honrar el conflicto con nuestra mejor y más elevada respuesta. Esta perspectiva no nos ofrece un consuelo superficial, nos brinda algo infinitamente más valioso, la certeza inexpugnable de la potencia humana. Hemos descifrado el código secreto que nos permite habitar las sombras de la tragedia sin convertirnos en su reflejo inerte. Esta comprensión nos exige cesar la espera de un rescate externo y reconocer la inmensa autoridad moral que se esconde en el último rincón de nuestra libertad incondicional. El verdadero desafío, el que nos interpela ahora con urgencia, no es si lograremos escapar del dolor, sino si elegiremos el camino de la grandeza ante su presencia. Es la madurez del espíritu que se niega a ser definido únicamente por lo que le ha sido arrebatado. Todos estos hilos conceptuales, la elección de actitud, la responsabilidad ante el destino, la trascendencia de la autocompasión, se anudan firmemente. Se han consolidado como un faro que ilumina la tarea final, la más íntima, personal y duradera de todas. Es el momento de recoger esta visión panorámica para convertirla en el principio rector, el cimiento silencioso e inamovible de nuestra vida diaria. Nos acercamos ahora al epicentro de la sabiduría, al lugar donde la filosofía se convierte en práctica viva. El camino que hemos recorrido nos deja en un umbral, la comprensión de que la vida no nos debe la ausencia de dolor, sino la oportunidad de elegir la estatura moral con la que lo enfrentamos. Esta es la síntesis de la dignidad trágica, el reconocimiento de que somos, ante todo, seres en búsqueda, impulsados no por la comodidad, sino por la imperiosa necesidad de dar respuesta a las preguntas que la existencia nos plantea. Hemos visto que el sufrimiento inevitable y a menudo injusto es la arcilla más dura, pero también la más maleable, para moldear nuestro carácter más auténtico. No podemos ordenar a las nubes que se disuelvan, pero podemos determinar si permitimos que su sombra nos consuma por completo. La liberación final,
la que trasciende toda escuela filosófica y se instala en el corazón de la experiencia, es la conciencia de que nuestra libertad interna es incondicional. Puede que estemos encadenados a la circunstancia, pero jamás a la actitud que decidimos adoptar frente a ella. Esta realización invierte la lógica del victimismo, nos transforma de objetos del destino a autores de nuestra respuesta. Es la última resistencia del espíritu humano, el punto donde el alma se niega a capitular ante la desesperación, incluso cuando todo parece haber fallado. Piensen en el significado no como un objeto que se encuentra, sino como una ofrenda que se da. Es nuestra donación al mundo, forjada en la dificultad, lo que sella el valor de nuestra existencia. Las pérdidas, las penas crónicas, los fracasos estrepitosos, no son meros paréntesis en la historia, sino los capítulos donde la vida nos concede la oportunidad suprema de testimoniar nuestra fe en algo más grande que el dolor momentáneo. Es en la fragilidad que se revela la fortaleza, en la carencia que se manifiesta el valor incalculable de lo que queda, la conciencia y la capacidad de amar. Esta filosofía no es solo para los héroes de grandes tragedias, es la hoja de ruta para el día a día, para el cansancio silencioso y la desilusión cotidiana. La práctica real comienza ahora, al volver a nuestra vida, al enfrentar esa pequeña frustración o esa gran pena pendiente. ¿Cómo responderé a la llamada de mi sufrimiento hoy? ¿Con amargura y resistencia o con la calma de quien sabe que está a punto de realizar un valor irreemplazable, único para mí y mi momento? La elección de la actitud no es un evento dramático, es la suma de miles de pequeños síes a la dignidad, de miles de noes a la rendición. El gran logro de la transformación no es alcanzar la paz externa, sino construir una paz interna que la adversidad no pueda perturbar. Es saber, con una certeza profunda, que no somos productos terminados, sino seres en constante devenir, cuya esencia se revela plenamente en la respuesta elegida ante la inevitabilidad de las pruebas. Dejemos de preguntar a la vida qué nos va a dar, y enfoquémonos en lo que la vida nos exige, justo ahora, con el peso de nuestra situación actual. Imaginen que el sufrimiento es una escultura en bruto, pesada y sin forma. Solo a través del martillo de nuestra voluntad y el cincel de nuestra actitud, podemos labrar una forma de significado que perdure. El impacto final de nuestra vida no se medirá por las comodidades que evitamos, sino por la profundidad del sentido que dimos a la incomodidad inevitable. Al despedirnos de estas reflexiones, dejamos un eco resonante. La verdad no se encuentra buscando la ausencia de sombras, sino aprendiendo a vivir con maestría en medio de ellas. La auténtica libertad, la única que importa, es la que nadie puede quitarte, que la calma del final invite a una introspección profunda. La imagen se centra lentamente en un objeto simple, quizás una vela encendida o una pequeña semilla brotando en tierra árida. Manteniendo la toma en un silencio contemplativo, se sostiene la luz de la vela, firme e inquebrantable, incluso con una brisa sutil. Luego, la imagen se funde a negro lentamente, dejando solo la luz persistente en la mente del espectador. El último pensamiento es una pregunta abierta que permanece en el aire. ¿Qué sentido único y no repetible espera ser realizado por ti en este mismo instante?